La vida de una mujer puede cambiar en un instante. Para Elara, fueron 17 años de sudor, de manos curtidas y noches en vela, sirviendo a una familia que la veía como parte del mobiliario. Y al final, todo lo que le quedó fue una morada en ruinas, un pedazo de tierra olvidado por el tiempo. Pero lo que ella hizo con esa herencia de escombros transformó su destino y el de muchos. Esta es la historia de Elara, una mujer que, con 4 hijos pequeños y el corazón apretado, encontró en la desolación la semilla de una nueva vida. Antes de sumergirnos en esta travesía de coraje y superación, quiero pedirte un favor. Dinos en los comentarios, ¿de qué ciudad nos escuchas? Tu voz nos conecta y nos inspira. Y si esta historia toca tu corazón, si te hace sentir la fuerza que existe en cada uno de nosotros, por favor, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Estamos tan cerca de alcanzar los 500 suscriptores y cada uno de ustedes hace la diferencia. Juntos podemos llevar estas historias de vida y esperanza a muchas más personas. Tu ayuda es el combustible de nuestra pasión. Ahora, vamos con la historia. La tarde en que Elara Valdés recibió las llaves de aquella propiedad, el cielo sobre el pequeño poblado de Alborada parecía un manto de plomo. 17 años de su vida habían sido dedicados a la hacienda Los Robles, propiedad de la acaudalada familia Montiel. Desde que su esposo partiera demasiado pronto, dejándola con 4 niños pequeños, Elara se había desdoblado en 1000 para sustentar a su prole. Limpiaba, cocinaba, lavaba pilas de ropa ajena, hasta que sus manos, antes suaves, se tornaron ásperas y su espalda dolía al final de cada jornada. 17 años de promesas veladas de don Ramiro Montiel, el patriarca, de que un día sería recompensada con justicia por su lealtad y trabajo incansable. Pero el día de la recompensa llegó de una forma inesperada y cruel. «Ya no necesitamos de sus servicios, Elara», le dijo la señora Montiel aquella mañana, sin siquiera desviar el ojo de su bordado intrincado. Su voz era fría, desprovista de cualquier emoción. «Mi sobrina vendrá de la capital para gestionar la casa, pero no se preocupe, don Ramiro ha sido generoso. Le concederá una propiedad, más de lo que muchos reciben por una vida entera de servicio». Elara sintió un nudo en la garganta. Apretó el delantal entre los dedos sin proferir palabra. Sabía que cualquier protesta sería inútil. La decisión de los Montiel era final, y no había apelación. 3 horas después, don Ramiro la llevó en su camioneta por un camino de tierra batida que se alejaba del poblado. Sus 4 hijos iban apretados en la parte trasera. Sofía, la mayor, de 14 años, se mantenía en silencio, con el semblante serio. Leo, de 11, observaba el paisaje desolado con ojos muy abiertos. La pequeña Ana, de 6, se abrazaba a su hermana y el bebé Miguel dormía tranquilamente en los brazos de Elara. «Es allí», dijo don Ramiro, señalando hacia un descampado entre arbustos secos y cactos. Lo que Elara vio la dejó sin aliento. No era una casa, era el esqueleto de una morada que un día existió. Las paredes de adobe se desmoronaban en pedazos, el techo de lámina estaba hundido en varias secciones, las ventanas no tenían cristales y la puerta principal pendía de una sola bisagra. El terreno alrededor estaba cubierto de maleza seca, piedras y basura que el viento había acumulado a lo largo de los años. A lo lejos, más allá de las colinas áridas, las luces tenues de Alborada apenas podían verse. Estaban solos, completamente aislados. «La escritura está a su nombre», continuó don Ramiro, sacando un sobre manila de la guantera. «Esto es lo que le corresponde por su servicio. Nadie podrá decir que no fuimos justos». Elara tomó el sobre con manos temblorosas. No era justicia, era un descarte.
Era la manera elegante de quitársela de encima sin tener que darle dinero. ¿Y se puede vivir aquí?, preguntó con la voz quebrada. Don Ramiro se encogió de hombros. Eso depende de usted, Elara. Hay quienes han levantado mucho con menos o puede venderla si encuentra quien se la compre. Sonrió con una mezcla de lástima y desprecio. Aunque dudo que alguien quiera esto. Bajó las pocas cajas con sus pertenencias y se marchó, levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Sofía fue la primera en hablar. «Mamá, no podemos quedarnos aquí». Elara caminó despacio hacia la casa. Empujó la puerta y ésta cayó al suelo con un golpe seco que levantó más polvo. Adentro olía a humedad, a abandono, a años sin vida. El piso de tierra estaba lleno de grietas. En una esquina había un colchón viejo carcomido por los ratones. Las telarañas colgaban del techo como cortinas grises. Leo entró detrás de su madre. «Hay un pozo allá atrás, mamá. Todavía tiene agua». «¿Ves?», dijo Elara con una voz que intentaba sonar firme. «Tenemos agua, tenemos techo y tenemos estas 4 paredes». Se volteó hacia sus hijos. «Esto es nuestro. Nadie nos puede echar. ¿Entienden? Por primera vez en 17 años, nadie nos puede echar». Pero en el fondo, Elara sentía un miedo que le apretaba el pecho como un puño. No sabía cómo iban a sobrevivir. No sabía cómo iba a proteger a sus hijos en aquel lugar olvidado de la mano de Dios. Esa noche durmieron en 1900 el suelo sobre cobijas viejas, escuchando los aullidos lejanos de los coyotes y el crujir constante de la madera podrida. Miguel lloraba cada 2 horas, y Elara lo mecía en la oscuridad, mientras las lágrimas le rodaban en silencio por las mejillas. A la mañana siguiente, Elara se levantó antes del amanecer, salió al terreno y miró el horizonte. El sol empezaba a pintar las lomas de un color naranja intenso. El aire olía a tierra, seca y a mezquite. Se arrodilló allí mismo, en medio de aquel páramo y rezó. No pidió un milagro, solo pidió fuerza. Cuando sus hijos despertaron, Elara ya había barrido el interior de la casa y había empezado a sacar la basura. Sofía y Leo se unieron sin que nadie les dijera nada. Ana juntaba piedras pequeñas y las apilaba como si construyera una casita. Miguel gateaba sobre una cobija extendida al sol. Los días siguientes fueron una batalla constante. Elara caminaba 4 kilómetros hasta el pueblo para comprar lo mínimo: frijoles, tortillas, jabón. Regresaba cargando las bolsas y con Miguel amarrado a la espalda. En las tardes, ella y Leo reparaban las partes del techo que podían con pedazos de madera y láminas que encontraban tiradas en el terreno. Sofía cuidaba a los pequeños y cocinaba con lo poco que tenían. No había electricidad, no había estufa, no había nada más que la voluntad de no rendirse. Pero Elara sabía que aquello no era suficiente. Necesitaba trabajo, necesitaba dinero, necesitaba algo más que la terquedad para mantener vivos a sus hijos. Una semana después, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor hacía temblar el aire, Elara escuchó el ronroneo de un motor acercándose por el camino de tierra. Se asomó por la ventana sin cristal y vio algo que no esperaba. Una camioneta negra, nueva, reluciente, completamente fuera de lugar en medio de aquella desolación. El vehículo se detuvo frente a la casa. Un hombre bajó. Vestía camisa blanca, pantalón de vestir y botas finas. Tenía alrededor de 50 años, el cabello entrecano y una mirada calculadora que recorría el terreno con interés profesional. No miraba la casa en ruinas, miraba la tierra. Elara salió despacio, limpiándose las manos en el delantal. El hombre se volteó hacia ella y sonrió con cortesía. «Buenos días, señora. Me llamo Ricardo Solís. Disculpe la intromisión,
«Pero, ¿es usted la dueña de este terreno?» Elara asintió desconfiada. «Sí, señor. ¿Por qué?» Ricardo Solís sacó unos papeles doblados de su camioneta y los extendió sobre el capó. Eran mapas, planos, documentos oficiales. Señaló varios puntos marcados con rojo. «Porque este terreno, señora, está exactamente en el punto estratégico que mi empresa necesita. Vamos a construir una planta procesadora de productos agrícolas aquí en Alborada y su propiedad está justo en el centro de la ruta de distribución que planeamos. Sin este terreno, el proyecto se complica». Elara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No entendía bien lo que ese hombre decía, pero entendía lo suficiente para saber que aquello no era una visita casual. «¿Y qué quiere de mí?», preguntó con la voz apenas audible. Ricardo Solís la miró directo a los ojos. «Quiero comprárselo». Elara retrocedió un paso. La palabra comprárselo le sonó como una trampa disfrazada de oportunidad. Durante 17 años había aprendido a desconfiar de las promesas de los hombres con dinero. Siempre venían con letra pequeña, siempre terminaban favoreciendo a quien ya tenía todo. «No está en venta», respondió con firmeza, aunque la voz le temblaba. Ricardo Solís no pareció sorprendido. Dobló los papeles con calma y los guardó en su camioneta. «Entiendo su reacción, señora, pero le pido que lo piense. No estoy hablando de una cantidad pequeña. Estoy hablando de dinero suficiente para que usted y sus hijos vivan bien». «Muy bien. Ya tenemos dónde vivir», dijo Elara, señalando la casa en ruinas con un gesto casi desafiante. Ricardo miró la estructura desvencijada, las paredes agrietadas, el techo remendado con láminas oxidadas. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Aquello no era vivir, era apenas sobrevivir. «Señora Valdés», comenzó con voz más suave, casi paternal. «Sé que acaba de llegar aquí. Sé que esta propiedad representa algo para usted, pero también sé que criar 4 hijos en estas condiciones no es fácil y no va a mejorar. Este lugar está alejado de todo. No hay escuela cerca, no hay clínica, ni siquiera hay luz eléctrica». Cada palabra era una puñalada porque era verdad. Elara había pasado las últimas noches en vela preguntándose cómo iba a hacer para que Sofía siguiera estudiando, cómo iba a conseguir medicinas si Miguel se enfermaba, cómo iba a mantenerlos seguros cuando el invierno llegara y el frío de la sierra se colara por las grietas de las paredes. «No me interesa», insistió, pero su voz ya no sonaba tan firme. Ricardo Solís sacó una tarjeta de presentación y se la extendió. «Tómese su tiempo, piénselo bien. Yo estaré en Alborada toda esta semana. Cuando esté lista para hablar, búsqueme». Elara tomó la tarjeta sin mirarla. Ricardo subió a su camioneta, arrancó el motor y se fue por el mismo camino de tierra, dejando otra vez esa nube de polvo que parecía ser el único visitante constante de aquel lugar. Sofía salió de la casa con Miguel en brazos. «¿Quién era, mamá?» «Nadie importante», murmuró Elara, guardándose la tarjeta en el bolsillo del delantal. «Vamos adentro». Pero esa noche, cuando los niños ya dormían y la luna llena iluminaba el terreno con una luz fantasmal, Elara sacó la tarjeta y la leyó una y otra vez a la luz de una vela. Ricardo Solís Mendoza, director de Desarrollo Rural, Grupo Agroindustrial del Norte. Se levantó y salió al terreno. Caminó hasta el borde de la propiedad, donde la tierra se extendía hacia las lomas oscuras. Desde ahí podía ver las luces del pueblo a lo lejos, tan cerca y tan inalcanzables al mismo tiempo. Pensó en sus hijos, en Sofía, que había dejado la secundaria para ayudarla, en Leo, que ya no jugaba como los niños de su edad porque había tenido que crecer demasiado rápido, en Ana,
que nunca había tenido un juguete nuevo, en Miguel, que merecía crecer en un lugar donde no tuviera que dormir sobre el suelo frío. Las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? La respuesta no llegó esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Durante 3 días, Elara intentó convencerse de que había tomado la decisión correcta. Se levantaba al amanecer, trabajaba hasta el anochecer, reparaba lo que podía, limpiaba lo que no tenía remedio. Pero cada noche, cuando se acostaba en el suelo junto a sus hijos, el miedo le apretaba el pecho con más fuerza. El 4.º día, Ana se despertó con fiebre alta. Su cuerpecito ardía y tiritaba al mismo tiempo. Elara la envolvió en todas las cobijas que tenían y le puso paños de agua fresca en la frente. Sofía corrió al pueblo a buscar al médico, pero regresó sola 2 horas después. «El doctor Ramos dice que no puede venir hasta aquí», explicó entre sollozos. «Que llevemos a Ana al consultorio, pero cobra 200 pesos la consulta, mamá, y nosotras...». Elara revisó la lata donde guardaba el dinero. Apenas quedaban 50 pesos. No era suficiente ni para la consulta, mucho menos para las medicinas. Cargó a Ana y caminó los 4 kilómetros hasta el pueblo con Miguel amarrado a la espalda. El sol caía como plomo derretido sobre su cabeza. Para cuando llegó al consultorio del doctor Ramos, las piernas le temblaban y la espalda le ardía. La pequeña Ana lloraba débilmente con la carita roja y los labios resecos. El doctor Ramos la atendió de mala gana. Le recetó antibióticos y un jarabe para la fiebre. «Son 300 pesos en total», dijo sin mirarla a los ojos. «Doctor, yo...». Elara sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. «Solo tengo 50 pesos, pero le juro que le voy a pagar todo. Déjeme llevar las medicinas para mi niña y yo...». «Señora, esto no es una beneficencia», interrumpió el doctor, guardando las recetas en el cajón de su escritorio. «Sin el pago completo no hay medicinas, lo siento». Elara salió del consultorio con las manos vacías y el corazón roto. Ana seguía ardiendo en 1900 fiebre. Miguel lloraba de hambre y ella no tenía nada, absolutamente nada. Se sentó en la banqueta frente a la plaza principal de Alborada con sus 2 hijos pequeños, sintiendo que el mundo entero se le caía encima. La gente pasaba a su lado sin verla, como si fuera invisible. Entonces recordó la tarjeta. La sacó del bolsillo con manos temblorosas, la miró durante largos segundos. Sabía que si llamaba a ese hombre, si aceptaba su oferta, estaría cruzando una línea que no tenía vuelta atrás. Estaría vendiendo el único pedazo de tierra que alguna vez había sido suyo, el único lugar donde nadie podía echarla. Pero también sabía que si no hacía algo, si no conseguía ese dinero, Ana podía empeorar y entonces no habría terreno ni casa ni nada que valiera la pena. Se levantó despacio y caminó hasta la papelería de la esquina. Pidió prestado el teléfono con voz apenas audible. Marcó el número que venía en la tarjeta. «Bueno», respondió la voz de Ricardo Solís al tercer timbrazo. Elara tragó saliva. «Señor Solís, soy Elara Valdés, la dueña del terreno». Hubo un silencio breve. «Señora Valdés, me da gusto que llamara. ¿En qué la puedo ayudar?» Necesito hablar con usted sobre su oferta». «Por supuesto. ¿Dónde está?» «Voy por usted». Media hora después, Ricardo Solís estacionó su camioneta frente a la plaza. Elara subió con Ana en brazos y Miguel aferrado a su falda. Él notó de inmediato la fiebre de la niña. «¿Qué le pasa a la pequeña?» «Está enferma. Necesita medicinas, pero yo no...». La voz se le quebró. Ricardo no dijo nada. Arrancó la camioneta y condujo directo a la farmacia más grande de Alborada. Bajó, compró todo lo que el médico había recetado y
regresó con 3 bolsas llenas. Le entregó las medicinas a Elara junto con un billete de 500 pesos. «Para lo que necesite esta semana», dijo sin esperar agradecimiento. Elara miró las medicinas, el dinero y después a ese hombre que acababa de hacer en 5 minutos lo que ella no había podido hacer en días. Las lágrimas le rodaron sin control. «¿Por qué hace esto?». Ricardo la miró con una expresión que Elara no supo descifrar. «Porque sé lo que es luchar solo y porque, señora Valdés, usted me va a vender ese terreno. Pero quiero que lo haga porque es la mejor decisión para usted, no porque no tiene otra opción». Esa noche, de regreso en la casa en ruinas, después de darle las medicinas a Ana y verla dormir con la respiración más tranquila, Elara se sentó en el suelo y lloró. Lloró de alivio, de miedo, de gratitud, de rabia contra el mundo que la había llevado hasta ese punto, y supo en el fondo de su alma que la decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, cuando Ricardo Solís regresó como había prometido, Elara lo esperaba afuera de la casa con la escritura en las manos. «Quiero saber cuánto ofrece», dijo con una voz que ya no temblaba. Ricardo sacó un documento de su portafolio, lo abrió sobre el capó de la camioneta y señaló una cifra escrita con números grandes y claros. Elara leyó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Pero antes de que pudiera responder, Ricardo agregó algo que cambió todo. «Y además de eso, señora Valdés, quiero ofrecerle un trabajo». Elara se quedó mirando a Ricardo Solís sin comprender del todo. La cifra del terreno todavía le daba vueltas en la cabeza. Era una cantidad imposible, irreal, y ahora ese hombre le hablaba de un trabajo. «No entiendo», dijo al fin. «¿Qué tipo de trabajo?». Ricardo cerró el documento y se apoyó contra la camioneta. El sol de la mañana le daba de lleno en el rostro, pero él no entrecerró los ojos. La miraba con la misma seriedad con la que había mirado el terreno días atrás. «Cuando mi empresa empiece a operar aquí en Alborada, vamos a necesitar gente de confianza, gente que conozca la región, que entienda cómo se mueve el pueblo, que sepa tratar con los agricultores locales, alguien que pueda coordinar la logística de producción, administrar recursos, supervisar equipos de campo». Hizo una pausa. «He conocido a mucha gente en mi vida, señora Valdés, y puedo reconocer a alguien capaz cuando lo veo». Elara sintió que las mejillas le ardían. «Señor Solís, yo solo sé limpiar casas, cocinar, lavar ropa. No sé nada de empresas ni de coordinar nada». «Eso no es verdad», respondió Ricardo con firmeza. «Usted ha criado sola a 4 hijos, ha tomado esta casa en ruinas y en menos de 2 semanas la ha convertido en un lugar donde se puede dormir. Ha organizado el poco dinero que tiene para que sus hijos coman todos los días. Ha caminado kilómetros bajo el sol con un bebé a la espalda para conseguir lo que necesitaban. Eso, señora Valdés, es administrar recursos, es resolver problemas, es liderar». Usted cruzó de brazos. «Y eso es exactamente lo que necesito». Elara negó con la cabeza abrumada. «Pero yo no tengo estudios. Apenas terminé la primaria». «Yo tampoco», dijo Ricardo con una media sonrisa. «Empecé cargando costales en una finca cuando tenía 14 años. Lo que sé lo aprendí trabajando, equivocándome, volviendo a intentar. Y veo eso mismo en usted, alguien que no se rinde». Las palabras flotaron en el aire caliente de la mañana. Elara quería creerle, quería pensar que era posible, pero el miedo era más grande que la esperanza. ¿Y si fracasaba? ¿Y si la despedían al primer mes? ¿Y si vendía el terreno y después se quedaba sin nada otra vez? «¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo?»,
preguntó con la voz ronca. El tiempo que necesite, respondió Ricardo. Pero le voy a ser honesto, señora Valdés. La construcción de la planta empieza en 3 meses. Si acepta, necesito que se mude pronto, que se instale bien con sus hijos, que empiece a conocer cómo funciona la operación. Entre más rápido arranquemos, mejor para todos. El Ara miró hacia la casa en ruinas. Sus hijos estaban adentro. Sofía probablemente estaba barriendo. Leo estaría cuidando a Ana, que todavía se recuperaba de la fiebre. Miguel dormiría en su caja de madera improvisada como cuna. Esa era su vida. Ese era su mundo. Pequeño, difícil, pero suyo. ¿Tenía derecho a no arriesgarlo? ¿Tenía derecho a no hacerlo? Si acepto vender el terreno y tomo el trabajo, ¿dónde vamos a vivir mientras tanto? Ricardo ya tenía la respuesta lista. Hay una casa disponible en el centro de Alborada. 3 recámaras, cocina equipada, baño completo, luz, agua. Puedo rentársela los primeros 6 meses mientras usted decide qué hacer con el dinero de la venta. Después, si quiere comprar su propia casa, adelante. O si prefiere ahorrar, también. Era demasiado bueno, demasiado perfecto. El Ara había aprendido a desconfiar de lo perfecto. ¿Y qué gana usted con todo esto?, preguntó mirándolo directo a los ojos. ¿Por qué me ayuda tanto? Ricardo sostuvo la mirada sin pestañear. Gano una coordinadora comprometida. Gano a alguien que va a defender este proyecto como si fuera suyo, porque en cierta forma lo es. Usted conoce a esta gente, señora Valdés. Ellos van a confiar en usted, no en cualquier forastero que yo traiga de la capital o de otra ciudad. Respiró hondo. Y si le soy completamente sincero, también gano la satisfacción de hacer las cosas bien, de no ser como los patrones que la explotaron durante 17 años. Esas últimas palabras golpearon a el Ara en el pecho. Ricardo Solís sabía de dónde venía, sabía lo que había sufrido, y aún así le estaba ofreciendo una oportunidad. «Déjeme hablar con mis hijos», dijo el Ara después de un largo silencio. «Ellos también. Tienen que decidir». Ricardo asintió. «Por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Vuelvo mañana a la misma hora». Cuando Ricardo se fue, el Ara entró a la casa y reunió a sus 4 hijos. Se sentaron en el suelo formando un círculo como lo hacían cada noche antes de dormir. El sol entraba por las ventanas sin cristal y dibujaba líneas doradas sobre la tierra agrietada. «Tengo que contarles algo», comenzó el Ara con voz temblorosa, «y necesito que me digan qué piensan». Les explicó todo. La oferta por el terreno, el trabajo en la empresa, la casa en el pueblo, el dinero que cambiaría sus vidas. Habló despacio, con palabras sencillas para que hasta Ana pudiera entender. Cuando terminó, Sofía fue la primera en hablar. «Mamá, si eso significa que vas a estar bien, que vamos a estar seguros, entonces debes aceptar». Leo asintió. «Aquí no hay futuro, mamá. En el pueblo podríamos ir a la escuela. Tú podrías trabajar sin matarte, caminando kilómetros todos los días». Ana la miraba con sus ojos grandes y brillantes. «Ya no va a hacer tanto frío en las noches». El Ara la abrazó con fuerza. «No, mi amor, ya no». Miguel gateó hasta ella y le jaló el delantal. El Ara lo alzó y lo apretó contra su pecho. Esos 4 eran su razón de existir. Todo lo que había hecho, todo lo que había soportado había sido por ellos, y ahora tenía la oportunidad de darles algo mejor. «Está decidido entonces», dijo el Ara con lágrimas en los ojos. «Mañana le digo que sí». Esa noche durmieron juntos, apretados como siempre, pero con un sentimiento diferente en el aire. No era solo miedo, era esperanza. Al día siguiente, cuando Ricardo Solís llegó, el Ara lo esperaba con la espalda recta y la mirada firme. «Acepto»,
dijo sin rodeos. Vendo el terreno y tomo el trabajo. Ricardo extendió la mano. Bienvenida al equipo, señora Valdés. El papeleo tomó 2 semanas. Abogados, escrituras, firmas, trámites que el Lara nunca había imaginado que existían. Ricardo se encargó de todo. Ella solo tuvo que firmar donde le indicaban y contestar las preguntas que le hacían. Cuando el dinero llegó a su cuenta bancaria, la primera cuenta bancaria de su vida, el Lara se sentó en el pequeño banco de Alborada y miró el saldo impreso en el papel. No podía creerlo. Era real. Todo era real. La mudanza fue rápida. No tenían casi nada que llevar. Unas cuantas cajas con ropa, las cobijas viejas, los trastes despostillados. Ricardo envió una camioneta y 2 trabajadores que cargaron todo en menos de 1 hora. La casa en el centro de Alborada era un palacio comparada con la ruina que dejaban atrás. Tenía piso de cemento pulido, paredes pintadas de blanco, ventanas con cristales y cortinas, una cocina con estufa de gas, un baño con regadera y agua caliente. Las 3 recámaras tenían camas de verdad con colchones nuevos. Ana corrió por toda la casa gritando de emoción. Leo se quedó parado en medio de la sala sin saber qué hacer con tanto espacio. Sofía se sentó en una de las camas y lloró en silencio. El Lara dejó a Miguel gateando sobre una alfombra limpia y se apoyó contra la pared, abrumada por todo lo que estaba pasando. 2 días después, Ricardo llegó temprano en la mañana. «Hoy empieza su capacitación», anunció. «Venga conmigo». La llevó a las oficinas temporales que había rentado en Alborada mientras se construía la planta. Era un edificio pequeño de 2 pisos, con aire acondicionado y computadoras que zumbaban suavemente. El Lara nunca había estado en un lugar así. Durante las siguientes semanas, Ricardo le enseñó todo: cómo llevar inventarios de productos agrícolas, cómo coordinar entregas de cosechas, cómo hablar con los contratistas de campo, cómo resolver problemas con los agricultores locales que empezaban a llegar buscando empleo o asociaciones. El Lara tomaba notas en un cuaderno rayado, preguntaba todo lo que no entendía. Se quedaba hasta tarde repasando los manuales que Ricardo le daba. Era difícil. Había días en que sentía que no iba a poder, que había aceptado algo demasiado grande para ella, pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la casa en ruinas, recordaba las noches de frío, recordaba la impotencia de no poder comprar medicinas para Ana y seguía adelante. Un mes después, cuando la construcción de la planta agroindustrial comenzó oficialmente, el Lara ya estaba lista. Ricardo la presentó ante los ingenieros agrónomos, los capataces de campo, los trabajadores. Ella es el Lara Valdés, nuestra coordinadora de operaciones locales. Cualquier cosa que necesiten, cualquier problema que tengan, ella es su contacto directo. Los hombres la miraron con desconfianza. Una mujer sin estudios. ¿Qué iba a saber ella de agricultura, de logística, de manejo de equipos? El Lara sintió el peso de esas miradas, pero no bajó la cabeza, no se achicó. Había sobrevivido a cosas peores que la duda de un grupo de hombres. «Buenos días», dijo con voz clara. «Sé que algunos de ustedes se están preguntando, ¿qué hace alguien como yo en este puesto? Les voy a decir lo que sé hacer. Trabajar sin descanso, resolver lo que parezca imposible y no rendirme hasta que el trabajo esté hecho. Si eso les parece suficiente, vamos a llevarnos bien. Si no». Hizo una pausa, pues van a tener que acostumbrarse. Algunos sonrieron, otros asintieron con respeto. Uno de los capataces más viejos, un hombre de barba gris y manos callosas, se acercó y le extendió la mano. «Bienvenida, señora Valdés. Creo que nos va a caer bien».
Los primeros meses fueron caóticos. Retrasos en las entregas de insumos, problemas con los permisos de siembra, quejas de los vecinos por el ruido de la maquinaria, accidentes menores en la obra. El Ara atendía todo con una calma que sorprendía hasta a Ricardo. Negociaba con los proveedores de semillas, calmaba a los agricultores molestos por los tiempos de espera, organizaba los turnos para que la producción no parara. Resolvía conflictos entre los trabajadores antes de que se convirtieran en peleas. Y poco a poco, aquellos hombres que la habían mirado con desconfianza empezaron a buscarla para pedirle consejo, para preguntarle cómo resolver tal o cual problema, para agradecerle por haber intercedido ante Ricardo cuando querían un aumento o mejores condiciones. El Ara se ganó su respeto, no con títulos, no con estudios, sino con trabajo duro y decisiones justas. Pero su influencia no se limitaba a la planta. La historia de El Ara, la viuda que había levantado a sus hijos de la ruina y ahora dirigía una parte importante de la nueva agroindustria, comenzó a correr por Alborada. Otras mujeres del pueblo, que también enfrentaban dificultades, la veían como un faro de esperanza. Empezaron a acercarse a ella tímidamente al principio, luego con más confianza. Le contaban sus problemas, sus humillaciones, sus miedos. El Ara, recordando sus propias noches de desesperación, las escuchaba con empatía. No ofrecía soluciones mágicas, pero sí palabras de aliento, consejos prácticos sobre cómo organizarse, cómo buscar pequeñas oportunidades, cómo no rendirse. Con el tiempo, el Ara comenzó a usar su nueva posición para el bien de la comunidad. Se dio cuenta de que muchas madres solteras no podían trabajar porque no tenían dónde dejar a sus hijos. Propuso a Ricardo la creación de una pequeña guardería en las instalaciones de la planta para los hijos de los trabajadores. Ricardo, viendo el valor de la iniciativa, la apoyó. El Ara también organizó talleres de capacitación para las mujeres del pueblo, enseñándoles a procesar productos agrícolas de forma artesanal para que pudieran venderlos en el mercado local y generar sus propios ingresos. Se convirtió en la voz de los que no tenían voz, abogando por la construcción de una pequeña clínica rural más cerca de las comunidades agrícolas y por la mejora de las escuelas. Una tarde, 6 meses después de que todo comenzara, Ricardo la llamó a su oficina. El Ara entró esperando otro problema que resolver, pero Ricardo estaba sonriendo. «Siéntese, señora Valdés». Ella se sentó nerviosa. Ricardo deslizó un sobre por el escritorio. «Ábralo». El Ara lo abrió con manos temblorosas. Adentro había un contrato permanente con un sueldo que triplicaba lo que había ganado en toda su vida trabajando para los Montiel. «Es oficial», dijo Ricardo. «Ya no es una prueba, es su puesto para siempre si usted quiere». El Ara leyó el contrato una y otra vez, sin poder creer lo que veía. Las lágrimas le nublaron la vista. «Gracias», susurró. «Gracias por creer en mí». Ricardo negó con la cabeza. «No me agradezca. Usted se ganó esto sola». Esa noche el Ara llegó a casa y reunió a sus hijos. Les mostró el contrato. Les dijo que ya no tendrían que preocuparse nunca más por el dinero, por la comida, por la ropa, por las medicinas, que podrían estudiar lo que quisieran, que tendrían un futuro. Sofía la abrazó, llorando. Leo gritó de alegría. Ana bailó por toda la sala. Miguel, que ya caminaba tambaleándose, aplaudió sin entender, pero contagiado de la felicidad de todos. El Ara los abrazó a los 4, su familia, su razón de vivir, y por primera vez en muchos, muchos años, sintió que todo iba a estar bien. Pero lo que no sabía era que Ricardo Solís había empezado a verla con otros ojos, ya no solo como una empleada excepcional, sino como algo más, y
Eso lo cambiaría todo de nuevo. Los meses siguientes trajeron una rutina que Elara nunca había conocido: estabilidad. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para sus hijos, los veía salir a la escuela, Sofía a la secundaria, Leo y Ana a la primaria, y luego se dirigía a la planta agroindustrial que ya funcionaba a toda máquina. Miguel iba con ella. Ricardo había acondicionado una pequeña oficina anexa donde el niño podía jugar mientras Elara trabajaba. A veces, una de las secretarias lo cuidaba cuando había juntas importantes. La planta procesadora era un monstruo de acero y concreto que nunca dormía. Camiones entraban y salían cargados de productos agrícolas. Las máquinas rugían día y noche, y Elara estaba en el centro de todo, coordinando, resolviendo, decidiendo. Ya no era la viuda a la que le dieron una casa en ruinas, ahora era la señora Valdés. Y cuando ella hablaba, la gente escuchaba. Pero algo más estaba cambiando, algo que Elara no sabía cómo nombrar. Ricardo Solís había empezado a quedarse más tiempo en Alborada. Al principio decía que era por supervisar la operación, por resolver asuntos pendientes, por asegurarse de que todo marchara bien. Pero Elara notaba cosas pequeñas. La manera en que Ricardo se detenía en su oficina al final del día, no para hablar de trabajo, sino para preguntarle cómo le había ido, si los niños estaban bien, si necesitaba algo. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando ella entraba a una junta, las sonrisas que ya no eran solo corteses, sino genuinas. Una tarde de octubre, cuando el aire empezaba a enfriarse y el cielo se teñía de un naranja profundo, Ricardo apareció en la casa de Elara con una caja enorme envuelta en papel de colores. «¿Qué es esto?», preguntó Elara abriendo la puerta sorprendida. «Es el cumpleaños de Leo, ¿no?», dijo Ricardo con una sonrisa tímida que no le pegaba a un hombre de su posición. «Escuché que cumplía 12 años hoy». Elara se quedó helada. Ni siquiera los Montiel, después de 17 años, habían recordado el cumpleaños de alguno de sus hijos. «Señor Solís, yo...» «Ricardo», interrumpió él, «ya le he dicho que me llame Ricardo». Leo apareció detrás de su madre con los ojos muy abiertos. «¿Es para mí?». Ricardo le extendió la caja. «Feliz cumpleaños, campeón». Leo abrió el regalo con manos temblorosas. Era una bicicleta nueva, roja, brillante. El niño se quedó mirándola sin poder creer lo que veía. Después, alzó la vista hacia Ricardo y sin pensarlo 2 veces, corrió a abrazarlo. Elara vio cómo Ricardo se quedaba quieto por un segundo, sorprendido, antes de devolverle el abrazo al niño. Y en ese momento, algo cambió en el rostro del empresario, una ternura que Elara no le había visto nunca. «Gracias, señor Ricardo. Gracias, gracias», repetía Leo sin soltarlo. «De nada, muchacho. Cuídala bien». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elara encontró a Ricardo sentado en el porche de la casa mirando las estrellas. Ella salió con 2 tazas de café y le ofreció una. «No tenía que hacer eso», dijo Elara sentándose a su lado. Ricardo tomó la taza y bebió un sorbo antes de responder. «Lo sé, pero quise hacerlo». Hubo un silencio largo, no incómodo, sino lleno de cosas no dichas. «¿Tiene hijos, Ricardo?», preguntó Elara de pronto. Él negó con la cabeza, lentamente. «No, nunca pude». Respiró hondo. «Estuve casado hace muchos años. Mi esposa y yo intentamos durante mucho tiempo, pero hay cosas en mi cuerpo que no funcionan bien. Problemas genéticos», dijeron los doctores. Ella quería adoptar. Yo me negué si el hijo no era de mi sangre. Hizo una pausa amarga. Ella me dejó y tuvo razón en hacerlo. Yo era un tonto. Elara escuchaba en silencio, sintiendo el peso de esas palabras.
¿Y ahora?, preguntó con suavidad. ¿Todavía piensa que fue tonto? Ricardo la miró. En sus ojos había algo que Elara no supo interpretar. Ahora pienso que la sangre no es lo que hace a una familia. Es el tiempo que pasas con ellos, las risas, las preocupaciones, el estar ahí cuando te necesitan. Señaló hacia la casa donde dormían los niños. Sus hijos son increíbles, Elara, y usted los crió sola, en las peores condiciones, y los convirtió en personas buenas, honestas, trabajadoras. Eso es algo que yo nunca he hecho, y no sé si algún día voy a tener la oportunidad. Algo en el pecho de Elara se apretó. Por primera vez vio a Ricardo Solís no como su jefe, no como el empresario exitoso, sino como un hombre solo, un hombre que había construido un imperio, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. «Nunca es tarde», murmuró Elara. Ricardo la miró durante largos segundos, luego sonrió con tristeza. «Quizás tenga razón». A partir de Mimemsintonsim, esa noche, Ricardo empezó a visitar la casa con más frecuencia. Al principio con pretextos: traer documentos que Elara tenía que revisar, discutir algún problema en la planta, devolver algo que se había quedado en la oficina. Pero poco a poco, los pretextos dejaron de ser necesarios. Llegaba los sábados por la tarde y ayudaba a Leo con la tarea de matemáticas. Jugaba con Ana en el patio, persiguiéndola mientras ella gritaba de risa. Le enseñaba a Sofía sobre finanzas, sobre cómo administrar el dinero, sobre cómo planear un futuro, y cargaba a Miguel, que ya balbuceaba palabras sueltas, haciéndolo volar por los aires mientras el niño chillaba de felicidad. Elara los observaba desde la cocina mientras preparaba la cena y sentía algo que no había sentido en años, algo cálido, algo peligroso. Una noche de noviembre, después de cenar, los niños se quedaron dormidos en la sala viendo una película. Elara y Ricardo los cubrieron con cobijas y salieron al porche. El frío ya se sentía en el aire. Ricardo se quitó el suéter y se lo puso a Elara sobre los hombros. «Gracias», dijo ella sintiendo el calor de la prenda. Se quedaron ahí en silencio hasta que Ricardo habló. «Elara, yo necesito decirle algo». Ella volteó a verlo. Su corazón empezó a latir más rápido. «Usted se ha convertido en alguien muy importante para mí, y no solo como empleada. Estos últimos meses, estar cerca de usted, de sus hijos, me ha hecho sentir algo que no sentía desde hace mucho tiempo». Tragó saliva. «Me ha hecho sentir que pertenezco a algo, que tengo un propósito más allá de los negocios». Elara no sabía qué decir. Las palabras se le atoraban en la garganta. «No espero que me diga nada ahora», continuó. «Ricardo, solo quería que lo supiera, que para mí usted no es solo la coordinadora de operaciones, es alguien a quien admiro profundamente, alguien por quien siento...». No terminó la frase. «Ricardo», comenzó Elara, pero él levantó la mano. «No me responda hoy, piénselo. Tómese todo el tiempo que necesite, yo no voy a ninguna parte». Esa noche, cuando Ricardo se fue y los niños estaban profundamente dormidos, Elara se sentó en su cama y lloró. Lloró porque tenía miedo. Miedo de volver a confiar, miedo de volver a amar, miedo de que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Pero también lloró porque en el fondo sabía que lo que sentía por Ricardo Solís ya no era solo gratitud o respeto profesional, era algo más profundo, algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Las semanas siguientes fueron extrañas. Elara y Ricardo seguían trabajando juntos, pero ahora había una tensión diferente en el aire, una electricidad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Se miraban de más, se rozaban las manos al pasar papeles, se quedaban conversando hasta tarde en la oficina,
hablando de todo menos de lo importante. Los trabajadores empezaron a notar. Las secretarias cuchicheaban, pero nadie decía nada directamente. Una tarde de diciembre, justo antes de Navidad, Ricardo entró a la oficina de Elara con una expresión seria que ella no le había visto nunca. «Necesito que venga». «Conmigo», dijo sin más explicación. «¿A dónde?» «A mi casa. ¿Hay algo que tiene que ver?» Elara sintió un nudo en el estómago. «¿Pasó algo malo?» «No, pero es importante». Manejaron en silencio por 30 minutos hasta llegar a las afueras de Alborada, donde las casas eran más grandes y el aire olía a pinos. Ricardo se detuvo frente a una propiedad enorme, rodeada de jardines bien cuidados y una reja de hierro forjado. «Esta es su casa», dijo Elara, mirando por la ventana. «Sí». Ricardo apagó el motor y quiero que vea algo. Entraron a la casa. Era elegante, pero vacía. Habitaciones enormes, sin fotografías. Salas impecables, sin recuerdos. Todo perfecto, todo frío. Ricardo la llevó hasta una habitación en el segundo piso, abrió la puerta y se hizo a un lado para que Elara entrara. Era una habitación infantil, o mejor dicho, 4 habitaciones infantiles convertidas en una sola. Había camas nuevas, juguetes, libreros llenos de cuentos, un escritorio grande con sillas pequeñas, colores en las paredes. «Ricardo, ¿qué es esto?», preguntó Elara con la voz quebrada. Ricardo entró detrás de ella. «Es por si usted dice que sí, por si acepta estar conmigo. Quiero que sus hijos tengan un lugar aquí. Quiero que esta casa deje de estar vacía. Quiero...» Se detuvo buscando las palabras. «Quiero ser parte de su familia, Elara, si usted me lo permite». Elara se llevó las manos a la boca. Las lágrimas le rodaban sin control. «Ricardo, yo no sé si...» «No me responda ahora», repitió él. «Solo quería que supiera que esto es real, que lo que siento por usted es real y que estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario». Elara salió de la habitación temblando. Bajó las escaleras sin decir palabra. Ricardo la siguió preocupado. Cuando llegaron al auto, Elara se volteó hacia él. «Necesito tiempo». «Lo sé, y lo respeto». El regreso fue silencioso. Ricardo la dejó en su casa y se despidió con una sonrisa triste. Esa noche Elara no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que había visto, en esas habitaciones llenas de esperanza, en ese hombre que había aprendido a amar a sus hijos como si fueran suyos, en la posibilidad de tener una vida completamente diferente. Pero también pensaba en el riesgo, en lo que perdería si las cosas salían mal, en el miedo que llevaba años cargando en el pecho. A las 3 de la mañana se levantó y salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas, hacía frío. Respiró hondo y cerró los ojos. «¿Qué hago?», susurró al viento. «¿Qué hago?». La respuesta llegó 2 días después, cuando menos lo esperaba. Elara estaba en su oficina revisando unos reportes cuando una de las secretarias entró corriendo, pálida como la muerte. «Señora Valdés, tiene que venir rápido. Hubo un accidente en la planta. Es grave. Es el señor Solís». Elara dejó caer los papeles y corrió. Salió de la oficina como una exhalación. Cruzó el patio de la planta esquivando a los trabajadores que se apartaban de su camino. Siguió a la secretaria hasta el área de carga donde se había congregado un grupo de hombres. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. «Abran paso», gritó con una voz que no reconoció como suya. Los hombres se hicieron a un lado y entonces lo vio. Ricardo estaba en el suelo, inconsciente,
con sangre corriendo por su frente. Una viga de acero había caído mal durante una maniobra y lo había golpeado de lleno. A su lado, 2 trabajadores intentaban detener la hemorragia con trapos que ya estaban empapados de rojo. «¡Que alguien llame a la ambulancia!», gritó Elara arrodillándose junto a él. «¡Rápido!». «Ya viene en camino, señora», dijo uno de los capataces, «pero el hospital está a media hora». Elara tomó la mano de Ricardo. Estaba fría, demasiado fría. «Ricardo, escúchame. No te atrevas a morirte. ¿Me oyes? No te atrevas». Los párpados de Ricardo se movieron apenas. Un gemido débil escapó de sus labios. Elara sintió que el mundo entero se detenía. «Aguanta, por favor, aguanta». La ambulancia llegó después de lo que pareció una eternidad. Los paramédicos lo subieron a la camilla con movimientos rápidos y precisos. Elara intentó subir con ellos, pero uno de los paramédicos la detuvo. «Solo familia, señora. Soy su...». Elara se quedó sin palabras. No era su esposa, no era su novia, no era nada oficial, pero en ese momento sintió que era todo. «Soy su familia», terminó con firmeza. El paramédico la miró durante un segundo y asintió. «Súbase». El viaje al hospital de Alborada fue una pesadilla. Ricardo entraba y salía de la conciencia. Los paramédicos trabajaban sobre él tomando signos vitales, conectándolo a máquinas que pitaban con urgencia. Elara se aferraba a su mano, rezando en silencio todas las oraciones que recordaba de su infancia. «Por favor, Dios, no me lo quites todavía. No, por favor». Cuando llegaron al hospital, se llevaron a Ricardo directo a cirugía. Elara se quedó en la sala de espera temblando, cubierta de sangre que no era suya. Una enfermera le ofreció una bata limpia y café, pero ella no podía moverse, no podía pensar. Solo podía sentir el vacío horrible que se abría en su pecho ante la posibilidad de perder a ese hombre. Las horas pasaron. Elara no supo cuántas. En algún momento, Sofía llegó corriendo con sus hermanos. Alguien de la planta los había ido a buscar a la escuela y los había traído al hospital. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Sofía con los ojos llenos de lágrimas. «¿Está bien el señor Ricardo?». Elara abrazó a sus hijos. «No lo sé, mi amor, no lo sé». Leo tenía la cara pálida. «Pero va a estar bien, ¿verdad? Tiene que estar bien». Ana lloraba en silencio, aferrada al brazo de su hermana mayor. Miguel, que ya tenía 2 años y medio, preguntaba una y otra vez: «¿Dónde tío Rigo? ¿Dónde tío Rigo?». Escuchar a su hijo más pequeño llamar así a Ricardo le rompió el corazón a Elara en 1000 pedazos. Se dio cuenta entonces de algo que había estado negando durante meses. Sus hijos lo amaban. Lo habían adoptado como parte de la familia mucho antes de que ella se atreviera a admitir sus propios sentimientos, y ella también lo amaba. Dios mío, lo amaba. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Cada vez que él entraba a una habitación, el mundo se volvía más brillante. Cada palabra que intercambiaban tenía un peso que iba más allá de lo profesional. Cada mirada que compartían hablaba de cosas que ninguno se había atrevido a decir en voz alta, y ahora podía perderlo sin haberle dicho nunca la verdad. 6 horas después de que lo metieran a cirugía, un doctor salió con el uniforme quirúrgico todavía puesto y la mascarilla colgando del cuello. Elara se levantó de un salto. «¿Cómo está?». El doctor se veía cansado, pero aliviado. «Está estable, tuvo suerte. El golpe fue fuerte, pero no le causó daño cerebral permanente. Tiene una fractura en el cráneo que va a sanar. Varias costillas rotas y perdió bastante sangre, pero va a recuperarse completamente». Hizo una pausa. «Aunque va a necesitar reposo absoluto durante al menos 2 meses». Elara se dejó caer en la silla sollozando de alivio. Sofía la abrazó.
Leo sonreía por primera vez en horas. Ana aplaudía. Miguel repetía, «Tío Rigo, bien. Tío Rigo, bien». «¿Puedo verlo?», preguntó Elara limpiándose las lágrimas. «Todavía está en recuperación, pero en una hora pueden pasar». Cuando finalmente dejaron entrar a Elara, Ricardo estaba despierto. Tenía la cabeza vendada, el rostro pálido y lleno de moretones, tubos conectados a los brazos, pero estaba vivo, estaba respirando. Elara se acercó despacio a la cama. Ricardo volteó a verla y sonrió débilmente. «Hola», dijo con voz ronca. «Hola», respondió Elara sentándose en la silla junto a él. «Me diste un susto de muerte». «Lo siento». Ricardo intentó reírse, pero hizo una mueca de dolor. «No fue mi intención». Elara tomó su mano con cuidado, evitando las agujas y los cables. «Ricardo, cuando pensé que podías morir, me di cuenta de algo». Él la miró con atención esperando. «Me di cuenta de que he sido una cobarde. Tuve tanto miedo de volver a confiar, de volver a amar, que casi dejo pasar lo mejor que me ha pasado en la vida». Las lágrimas le corrían por las mejillas. «Tú me salvaste, Ricardo, no solo cuando compraste el terreno o me diste trabajo. Me salvaste cuando me devolviste la dignidad, cuando me hiciste creer que yo valía, algo más que limpiar casas ajenas, cuando trataste a mis hijos como si fueran tuyos». Ricardo apretó su mano débilmente. «Elara, déjame terminar». Ella respiró hondo. «Yo también te amo. Y sí, quiero estar contigo. Sí, quiero que seamos una familia». Si tú todavía... No pudo terminar la frase, porque Ricardo la jaló hacia él con todo y el dolor y la besó. Fue un beso torpe, interrumpido por los tubos y las vendas, y la incomodidad de la cama de hospital, pero fue el beso más sincero que Elara había recibido en toda su vida. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. «Te amo», susurró Ricardo, «y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo». En ese momento, la puerta se abrió y entraron los 4 niños, empujados por una enfermera que había cedido ante sus súplicas. Se abalanzaron sobre la cama con cuidado, rodeando a Ricardo, tocándolo para asegurarse de que era real, de que estaba ahí. Ricardo los abrazó uno por uno con lágrimas rodando por su rostro magullado. «Hola, chicos, los extrañé». «Nosotros también te extrañamos, tío Rigo», dijo Leo con voz entrecortada. Sofía lo besó en la mejilla. «No vuelvas a asustarnos así». Ana se acurrucó a su lado. «Ya no te vas a ir». «No, princesa, ya no me voy a ir nunca». Miguel trepó a la cama y se sentó en el regazo de Ricardo con cuidado. «Mi papá», dijo señalándolo con su manita regordeta. El silencio que siguió fue denso. Elara se quedó helada. Era la primera vez que Miguel decía esa palabra. El niño era tan pequeño cuando su padre murió que no tenía ningún recuerdo de él. Ricardo miró a Elara con ojos llenos de lágrimas y esperanza. «¿Puedo?» Elara asintió incapaz de hablar. «Sí, puedes». Ricardo abrazó a Miguel con todo el cuidado del mundo. «Sí, campeón, soy tu papá». Los meses siguientes fueron de recuperación lenta pero constante. Ricardo no podía trabajar, así que Elara se hizo cargo de la planta agroindustrial completamente. Demostró una y otra vez que era capaz de manejar la operación sin ayuda. Los números subieron, la productividad mejoró. Los trabajadores la respetaban no por ser la mujer del jefe, sino por mérito propio. Ricardo, mientras tanto, pasaba sus días en casa de Elara recuperándose. Los niños lo cuidaban. Sofía le hacía de comer. Leo le leía en voz alta. Ana le dibujaba tarjetas. Miguel no se separaba de su lado,
y Elara llegaba cada noche cansada del trabajo para encontrarse con una familia completa, esperándola con risas, con calor, con amor. Una tarde de marzo, cuando Ricardo ya podía caminar, sin ayuda y las vendas habían desaparecido, la llevó al porche de la casa. El sol se ponía sobre las lomas de Alborada, pintando el cielo de naranja y púrpura. Se arrodilló con dificultad, todavía algo adolorido, y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Elara Valdés, he estado solo toda mi vida. Construí un imperio, pero viví en un palacio vacío. Hasta que te conocí, hasta que conocí a tus hijos, me enseñaste que la familia no se hace. Solo con sangre se hace con amor, con tiempo, con estar presente. Abrió la caja. Adentro brillaba un anillo sencillo pero hermoso. ¿Te quieres casar conmigo? Elara se tapó la boca con las manos. Detrás de ella escuchó los gritos de emoción de sus hijos que habían estado espiando desde la ventana. Se volteó y los vio ahí, los cuatro con las caras pegadas al vidrio, sonriendo como si fuera la mejor noticia del mundo. Se volteó otra vez hacia Ricardo. Sí, 1000 veces sí. Ricardo se levantó y la besó mientras los niños salían corriendo al porche, gritando y saltando de alegría. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, Elara salió al patio y miró las estrellas. Pensó en todo lo que había pasado, en la casa en ruinas que recibió como pago después de 17 años de trabajo, en el miedo que sintió esa primera noche, sin saber cómo iba a sobrevivir, en la decisión más difícil de su vida, vender el terreno y arriesgarse a confiar otra vez. Y pensó en todo lo que vino después. El trabajo que le devolvió la dignidad, el hombre que le enseñó a amar de nuevo, los hijos que ganaron un padre, la familia que se formó no por obligación, sino por elección. No había sido suerte, había sido resistencia, había sido coraje, había sido la voluntad de una mujer que se negó a rendirse cuando todos esperaban que lo hiciera. Elara sonrió. En la oscuridad. Había ganado, no porque alguien la salvara, sino porque ella se salvó a sí misma, y ahora, finalmente, era completamente feliz. Pero al día siguiente, cuando llegó a la oficina, encontró un sobre manila sobre su escritorio. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una letra que no reconoció. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una fotografía vieja y una carta. La fotografía mostraba el terreno donde antes estaba la casa en ruinas, pero no estaba vacío. Había algo enterrado allí, algo que brillaba incluso en la imagen borrosa. Y la carta decía: hay cosas que don Ramiro nunca te contó, cosas que valen más que todo lo que tienes ahora, y yo sé dónde están. Elara se quedó mirando la fotografía durante largos minutos. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Esa imagen mostraba el terreno que había vendido, su terreno, pero desde un ángulo que ella nunca había visto. Parecía tomada desde arriba, quizás desde una loma cercana. Y allí, en el área detrás de donde estaba la casa en ruinas, había una marca circular en la tierra, como si alguien hubiera excavado y luego cubierto el hoyo imperfectamente. En el centro de esa marca, algo brillaba con un tono dorado, incluso en la imagen vieja y descolorida. Leyó la carta otra vez. La letra era temblorosa, como de alguien mayor o enfermo. No había firma, solo esa frase críptica que le helaba la sangre. Hay cosas que don Ramiro nunca te contó, cosas que valen más que todo lo que tienes ahora, y yo sé dónde están. Guardó el sobre en su bolso y trató de concentrarse en el trabajo del día, pero no pudo. Su mente regresaba una y otra vez a esa fotografía, a esa promesa inquietante. ¿Qué podía estar enterrado allí? ¿Por qué alguien le enviaba esto ahora, meses después de que había vendido el terreno?
A media mañana Ricardo llegó a la planta. Ya caminaba casi normal, aunque todavía evitaba los movimientos bruscos. Entró a la oficina de Elara y la encontró mirando por la ventana, ausente. «¿Qué pasa?», preguntó cerrando la puerta detrás de él. «Te conozco. Algo te está comiendo por dentro». Elara sacó el sobre y se lo entregó sin decir palabra. Ricardo leyó la carta, examinó la fotografía. Su expresión se endureció. «¿De dónde salió esto?». «Estaba en mi escritorio esta mañana. Alguien lo dejó ahí». Ricardo se sentó en el borde del escritorio pensativo. «¿Crees que sea verdad?». «No lo sé, pero ¿y si lo es?». Elara se volteó hacia él. «Ricardo, ese terreno ahora es tuyo. Si hay algo enterrado ahí, legalmente te pertenece». «Pero», Ricardo terminó la frase, «tú lo vendiste sin saber que había algo más, y ahora alguien quiere que lo sepas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ganan con esto?». Elara negó con la cabeza. «No, lo sé, pero tengo que averiguarlo». Esa tarde, sin decirle nada a nadie más, Elara y Ricardo manejaron hasta el terreno. La planta agroindustrial ya estaba construida, enorme y moderna, ocupando gran parte de la propiedad, pero la zona donde había estado la casa en ruinas permanecía intacta. Ricardo había ordenado dejarla sin tocar, como una especie de homenaje silencioso al lugar donde todo había comenzado. Se bajaron de la camioneta y caminaron hasta el área que mostraba la fotografía. Elara reconoció el lugar de inmediato. Era justo detrás de donde había estado la casa, donde ella y Leo habían descubierto el pozo viejo. «Ahí», dijo señalando, «esa es la zona». Ricardo sacó una pala de la camioneta. «Solo hay una forma de saberlo». Empezó a cavar. Elara lo ayudó, aunque él protestó. Trabajaron en silencio bajo el sol de la tarde. La tierra estaba dura, compactada por años de abandono. Pero después de media hora, la pala de Ricardo golpeó algo sólido que no era piedra. Se miraron. Ricardo cavó con más cuidado, apartando la tierra con las manos. Poco a poco fue apareciendo una caja de metal grande, antigua, oxidada en las esquinas, pero todavía sellada. Entre los dos la sacaron del hoyo. Pesaba. Ricardo rompió el candado viejo con un golpe de la pala. Abrió la tapa. Elara se llevó las manos a la boca. Adentro había fajos de billetes viejos, muchos ya descoloridos, pero todavía reconocibles. Monedas de oro, apiladas en bolsas de tela, documentos amarillentos y más al fondo, envueltas en papel periódico antiguo, había joyas, collares, aretes, pulseras que brillaban incluso bajo la capa de polvo. «Dios mío», susurró Ricardo. Elara tomó uno de los documentos. Era una escritura. La leyó con manos temblorosas. Esto es la escritura original de toda esta tierra. No solo mi terreno, todo esto, más de 200 hectáreas», siguió leyendo, incrédula. Ricardo: «Según esto, esta propiedad nunca fue de los Montiel, de mi familia». Ricardo tomó el documento y lo examinó bajo la luz del sol poniente. «Esto tiene fecha de 1922 y el nombre que aparece es Elara Valdés, tu tocaya. Tu abuela, quizás». «Mi bisabuela», corrigió Elara con la voz quebrada. «Mi mamá me contó una vez, cuando yo era niña, que la familia había tenido tierras grandes, pero que se las habían quitado. Ella nunca supo cómo. Murió pensando que las habíamos perdido por deudas. Por mala suerte». Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero no fue mala suerte. Nos las robaron. Los Montiel nos las robaron. Ricardo siguió revisando los papeles. Había más documentos, contratos falsificados, actas de defunción alteradas, recibos de pagos que nunca se hicieron, una historia completa de fraude y despojo
que se remontaba casi 100 años atrás. «Don Ramiro sabía», dijo Elara, con una voz que temblaba de rabia. «Por eso me dio justamente ese terreno. No fue generosidad, fue culpa. Sabía que esa tierra era mía por derecho, y me la dio en ruinas, destruida, inservible, para limpiar su conciencia sin tener que admitir lo que su familia había hecho». Ricardo cerró la caja con cuidado. «Elara, ¿entiendes lo que significa esto? Con estos documentos puedes reclamar todo, no solo este terreno, toda la hacienda de los Montiel. Todo lo que tu familia perdió es tu derecho legal». Elara se quedó mirando la planta agroindustrial a lo lejos. Las luces empezaban a encenderse con la llegada del anochecer. Pensó en los trabajadores que salían de sus turnos, en las familias que dependían de esos empleos, en la comunidad que había florecido alrededor de la operación. Pensó en la casa que ahora compartía con Ricardo y sus hijos, en la vida que habían construido juntos, en la felicidad que finalmente había encontrado. Y pensó en la venganza que podría tomar, en la justicia que podría exigir. «No», dijo al fin. Ricardo la miró sorprendido. «¿Qué?» «No voy a reclamar nada». Elara cerró la caja y la empujó de vuelta al hoyo. «Esta tierra ya me dio lo que necesitaba. Me dio un nuevo comienzo, me dio trabajo, me dio dignidad, me dio una familia». Lo miró a los ojos. «Si reclamo todo esto, si desarmo lo que los Montiel construyeron, solo voy a causar más dolor, más gente va a sufrir. Y yo ya tuve suficiente sufrimiento en mi vida». «Pero es tu derecho», insistió Ricardo. «Lo sé, pero no. Todos los derechos tienen que ejercerse». Elara empezó a echar tierra de vuelta sobre la caja. «Mi bisabuela perdió esta tierra. Mi familia sufrió por generaciones, pero yo no voy a perpetuar ese ciclo. No voy a convertirme en lo que ellos fueron». Ricardo la observó durante largos segundos. Luego, sin decir nada, tomó la pala y la ayudó a cubrir la caja otra vez. Cuando terminaron, Elara se limpió las manos en los pantalones y miró el lugar donde habían enterrado el secreto de su familia. «Alguien quería que yo supiera la verdad y ahora la sé. Eso es suficiente». «¿Y la carta?», preguntó Ricardo. «¿No quieres saber quién te la envió?». «No», respondió Elara con firmeza, «porque no quiero deberle nada a nadie. No quiero que nadie piense que tiene poder sobre mí por revelarme un secreto. Yo decidí qué hacer con esa información. Yo elegí mi camino y eso es lo único que importa». Regresaron a la camioneta en silencio. El sol ya se había puesto completamente y las estrellas empezaban a aparecer en el cielo limpio de alborada. «¿Estás segura?», preguntó Ricardo antes de arrancar el motor, «porque una vez que nos vayamos de aquí, no hay vuelta atrás». Elara lo miró con una sonrisa tranquila. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». 2 semanas después, Elara y Ricardo se casaron en una ceremonia pequeña en la iglesia del centro de Alborada. Sofía fue la madrina. Leo llevó los anillos. Ana esparció flores por el pasillo. Miguel caminó junto a Ricardo tomado de su mano, con un traje pequeño que lo hacía ver como un hombrecito en miniatura. No hubo grandes invitados, no hubo lujos innecesarios, solo los trabajadores de la planta, algunos vecinos del pueblo y la familia que habían construido juntos. Cuando el padre preguntó si alguien se oponía a la unión, una voz ronca habló desde el fondo de la iglesia. «Yo me opongo». Todos se voltearon. Era un hombre mayor, encorvado, con el rostro marcado por los años y el trabajo duro. Elara lo reconoció de inmediato. Jacinto, el antiguo capataz de la hacienda Los Robles, el hombre que había trabajado para los Montiel por más de 40 años, se adelantó despacio por el pasillo. Los murmullos llenaron la iglesia. Ricardo se tensó, listo para intervenir,
pero el ara levantó una mano deteniéndolo. Jacinto llegó hasta el altar. Sacó de su bolsillo un sobre idéntico al que el ara había recibido semanas atrás. «Fui yo», dijo con voz temblorosa. «Yo le mandé la carta. Yo tomé esa fotografía hace años cuando todavía trabajaba para los Montiel. Vi cuando don Ramiro enterró esa caja. Escuché cuando él y su padre hablaban de la familia Valdés, de lo que les habían hecho». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me quedé callado por cobardía, por miedo a perder mi trabajo. Me quedé callado mientras usted trabajaba como esclava en esa casa. Y cuando le dieron ese terreno en ruinas, supe que era la última burla, la última humillación. La iglesia estaba en silencio absoluto. Pero después, continuó Jacinto, después vi lo que usted hizo. Vi cómo levantó a su familia, cómo se convirtió en alguien importante, cómo se ganó el respeto de todos, y supe que tenía que decirle la verdad, que usted merecía saber lo que su familia había perdido. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No me opongo a su boda, señora Elara, solo vine a pedirle perdón y a decirle que usted es la mujer más valiente que he conocido en mi vida. Se arrodilló allí mismo, frente al altar, frente a toda la congregación. Elara bajó del altar, se arrodilló frente a él y lo tomó de las manos temblorosas. «Levántese, don Jacinto». «No, tiene nada que pedir perdón. Usted me dio la oportunidad de elegir, de decidir qué tipo de persona quiero ser, y eso es el mejor regalo que alguien me pudo haber dado». Lo ayudó a levantarse. Jacinto la miró con ojos llenos de gratitud y asombro. «Pero no va a reclamar sus tierras, no va a hacer justicia». Elara sonrió. «Ya hice justicia. Rompí el ciclo. Perdoné. Y eso es más poderoso que cualquier venganza». Jacinto asintió despacio. Luego, con una reverencia que parecía salir del alma, se retiró de la iglesia. El padre carraspeó todavía un poco conmocionado por la escena. «¿Alguien más se opone?» Silencio. «Entonces yo los declaro marido y mujer». Cuando Ricardo besó a Elara, la iglesia estalló en aplausos. Los niños corrieron a abrazarlos. Los trabajadores gritaban vítores. El pueblo de Alborada celebraba no solo una boda, sino el triunfo de una mujer que había convertido la injusticia en dignidad. Esa noche, en la casa que ahora compartían, después de que los niños se durmieron exhaustos por la celebración, Elara y Ricardo salieron al jardín. Las luces de Alborada brillaban a lo lejos. El aire olía a mezquite y a promesas cumplidas. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Ricardo abrazándola por la espalda. «De no haber reclamado lo que era tuyo». Elara negó con la cabeza. «Tengo todo lo que necesito. Tengo una familia que me ama, un trabajo que me da propósito, una vida que construí con mis propias manos». Se volteó para mirarlo. «Los Montiel me dieron una casa en ruinas pensando que me estaban descartando, pero lo que no sabían es que yo no necesitaba un palacio para ser feliz. Solo necesitaba una oportunidad para demostrar de qué estaba hecha». Ricardo la besó suavemente. «Eres extraordinaria». «No», dijo Elara. «Solo soy una mujer que se negó a rendirse, y eso, mi amor, es algo que nadie me puede quitar». Se quedaron, ahí bajo las estrellas, dos personas que habían encontrado el uno en el otro, no una salvación, sino una compañía, no un rescate, sino un complemento. Y en algún lugar bajo la tierra de Alborada, enterrada y olvidada, una caja de metal guardaba el secreto de una injusticia centenaria, un secreto que Elara Valdés había elegido dejar en paz, porque había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en lo que le habían quitado, sino en lo que había construido, no en lo que había perdido, sino en lo que había ganado, no en la venganza, sino en el perdón.
Y esa noche, mientras dormía junto al hombre que amaba con sus 4 hijos seguros en sus habitaciones, Elara soñó no con el pasado, sino con el futuro. Un futuro brillante, lleno de posibilidades, construido sobre los escombros de una casa en ruinas que alguna vez fue su castigo y se convirtió en su bendición. Porque a veces lo que parece el final es solo el comienzo, y a veces la justicia verdadera no se encuentra en los tribunales ni en las venganzas, sino en la capacidad de una mujer para transformar el dolor en fortaleza, la humillación en dignidad y las ruinas en cimientos de una vida nueva. Elara Valdés había ganado, no porque el destino se lo regalara, sino porque ella misma lo había conquistado, y eso era algo que nadie nunca le podría arrebatar. La historia de Elara nos enseña que la verdadera riqueza no reside en lo que nos fue arrebatado, sino en lo que construimos con nuestras propias manos y con el corazón. Nos muestra que la dignidad no se compra ni se hereda, sino que se gana cada día con trabajo honesto y decisiones valientes. Elara, como muchos de nosotros, enfrentó momentos en los que el mundo parecía desmoronarse, en los que la injusticia pesaba más que la esperanza, pero su elección de perdonar, de romper ciclos de dolor y de construir un futuro basado en el amor y la comunidad es un recordatorio poderoso. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has sentido en una casa en ruinas con desafíos que parecían insuperables? ¿Cuántas veces has tenido que elegir entre la amargura del pasado y la promesa de un nuevo comienzo? La fuerza de Elara no era un don mágico, era la resiliencia que reside en cada ser humano, la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Si hoy te encuentras en un momento de incertidumbre, recuerda que, al igual que Elara, tienes la capacidad de convertir tus propias ruinas en los cimientos de una vida nueva y plena. Tu historia, como la de ella, puede ser un testimonio de que el destino no se encuentra, se conquista, y esa fuerza, esa capacidad de transformar, ya vive dentro de ti.